Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo, quien les da la bienvenida a estas sus clases virtuales. ¿Bien? Estoy a cargo del curso, en este caso el curso de razonamiento verbal. Ya. El día de hoy vamos a tener un tema eh, sobre lo que es lo lógico, ¿no? Vamos a ver conectores lógicos. Ya vamos a tratar un poco de razonar qué palabras pueden unir a dos ideas o dos frases, ¿no? De eso se va a tratar el curso del día de hoy, ¿no? Los conectores lógicos. Bueno, vamos a primero hacer una introducción y decimos lo siguiente. Los textos no solo son una lista de ideas. Si nosotros nos vamos a los textos y nos vamos a los libros, no vamos a encontrar que solamente lanzan ideas y las escriben. No, todo tiene una coherencia, ¿no? Una relación, ¿no? Vas a ver que va a haber palabras que unen a otras, ¿no? Por ejemplo, si alguien te pregunta dónde está mi celular, tú vas a tener que responder con un conector en este caso, ¿no? Está encima, debajo, entre, ¿no? Que sea una preposición, ¿no? O cualquier otro conector. En este caso vamos a hablar de ideas, ¿no? De ideas que se van a conectar para tener una relación, ¿no? Las ideas deben tener una relación entre sí, ¿no? Es decir, deben estar conectadas unas con otras. Bien, ¿qué son estos conectores, no? ¿Qué son los conectores? A definición, vamos a decir que los conectores son palabras o frases que nos permiten establecer relaciones entre las ideas de un texto. Bien, quiero que entiendas esta pequeña parte. Va a haber distintas ideas dentro de un texto y se van a conectar, se van a relacionar, ¿no? Bien, podría decirse como oraciones por separado, pero que van a tener un conector que va a unir esas frases para darles un sentido, ¿no? De esa manera, aquellas palabras que se van a relacionar van a tener una coherencia lógica. Y es por eso que se le llama conectores lógicos, ¿no? Porque lógicamente van a tener una idea, ¿no? Las palabras o las frases o las ideas no se lanzan o no se escriben o no se pronuncian porque sí, ¿no? Debe haber una relación entre ideas, ¿no? Es como decir que tú tengas, profesor, tengo varias ideas sobre este asunto. Muy bien. Y esas ideas hay que conectarlas, ¿no? Para formar un texto, se puede decir, o formar una coherencia lógica. Bien. Vamos a comparar estos dos casos para que veas cómo una oración tiene lógica porque existe un conector y otra oración carece de conector, entonces carece de, se puede decir, de significado, ¿no? Entonces no tenemos algo preciso, no habría un significado total. Ejemplo, decimos aquí, Juan tiene brevete, sin embargo, comete muchas infracciones. ¿Sí? Y en el segundo tenemos, Juan tiene brevete, comete muchas infracciones. Si nosotros nos fijamos en en estos dos casos, fíjate que tanto uno como la otra tienen las mismas ideas, ¿no? Es la misma oración, pero van a formar dos ideas. ¿Cuál es la primera idea? Juan tiene brevete, ¿no? El primer enunciado. Y la segunda idea, ¿cuál sería? Comete muchas infracciones. Ahí hay dos ideas que tienen que unirse para que puedan dar sentido o significado a toda la oración, ¿no? En tal caso, vamos a desglosarlo para que puedas entender. En el primer caso, se aprecia que hay una relación de
contraste, ¿no?, entre dos ideas. Juan tiene brevete y comete muchas infracciones, ¿no? Estas ideas se han relacionado por medio de un conector que se llama sin embargo, ¿no? Es un conector de contraste, ¿de acuerdo? En cambio, en el segundo caso, no se va a apreciar cuál es la relación lógica entre sus ideas. Porque si nosotros leemos el segundo enunciado, Juan tiene brevete, comete muchas infracciones, lo podemos separar, ¿no?, estas dos ideas, y cada uno tiende a su lado, ¿no? Juan tiene brevete es una idea, es verdad, pero no tiene nada que ver con que cometa muchas infracciones, ¿no? No por el hecho de tener un brevete va a cometer infracciones. Tendría que haber un conector para darle sentido a esa oración, ¿no? Y es por eso que estamos haciendo una conexión entre estas dos ideas con este conector que se llama sin embargo, ¿no?, que es una relación de contraste. Bien, vamos a comparar otros dos casos para que más o menos puedas distinguir cuál es esta diferencia, ¿no?, y por qué es necesario apreciar y tener un conector para darle un sentido. Bien, decimos, el profesor explicó el tema nuevamente, ¿no? Pues muchos alumnos habían faltado ese día. La idea principal está allí, ¿no? O sea, el profesor explicó el tema una vez más. ¿Por qué? Porque los alumnos habían faltado el día en que hizo esa explicación. Es lo que te está diciendo el primer enunciado, ¿no? El segundo enunciado también te dice lo mismo, ¿no? Pero no hay una conexión. Dice, el profesor explicó el tema. Muchos alumnos habían faltado ese día. Aquí falta algo, ¿no? Entonces, vamos a ver estos dos temas por separado y vamos a decir lo siguiente, ¿no? En la primera oración dice, la idea, muchos alumnos habían faltado, ¿no? Esa es una idea. Muchos alumnos habían faltado. Esa es la causa por la que el profesor explicó nuevamente el tema, ¿no? Porque en la segunda no se evidencia una relación lógica entre las ideas, ¿no? No sabemos por qué el profesor explicó el tema nuevamente, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, el profesor explicó el tema en la segunda parte, fíjate, muchos alumnos habían faltado ese día. Entonces, si decimos que el profesor explicó el tema, tenemos que decir que lo explicó nuevamente. ¿Por qué? Hace falta el uso de este conector, pues, que expresa una causa, ¿no? Es una causa. Toda causa, ¿de acuerdo?, tiene un efecto, ¿no? Tiene una consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la causa que el profesor explicó? ¿O cuál es la causa por la cual explicó nuevamente la clase o el tema de la clase? La causa es que ese día habían faltado muchos alumnos. Es por eso que vamos a utilizar un conector, ¿no? Pues, que expresa causa, para poder darle sentido a la oración. Bien, entonces, viendo estos dos casos, nos vamos a dar cuenta que las ideas están, ¿no? Las ideas están, pero hay que unirlas para que puedan darle un sentido lógico a la oración. Toda oración siempre tiene que estar, ¿de acuerdo?, presente un conector. Si no, no tendría un sentido completo. Cualquier oración que tú quieras pronunciar, ¿no?, o cualquier pregunta que te hagan y tú tengas una respuesta, siempre en tus contestaciones va a haber una conexión lógica, obviamente para que el receptor te pueda entender, ¿no? Entonces, vamos a ver un cuadro a continuación, ¿no?, que son las clases de conectores, para que en los ejercicios tú puedas ayudarte, ¿no? Son algunos conectores para que puedas completar en los siguientes ejercicios, ¿no? En el siguiente cuadro encontrarás algunas de las relaciones de conexión más usadas y los conectores que las expresan. Bueno, aquí tenemos los conectores lógicos, ¿no? Tenemos la clase de conectores, cuál es su función y cuáles son estos conectores, ¿no?
Vamos a señalar solamente algunos, ¿no? Los más principales, los más relevantes o resaltantes. Tenemos la clase de causa-efecto. Sabemos que toda causa cumple un efecto, ¿no? Y sabemos que el efecto es consecuencia de la causa, ¿no? ¿Cuál es la función de esta clase de causa-efecto? Que va a señalar el motivo o la razón de algo, ¿no? Va a señalar el motivo por la cual se dio el efecto. Y entre los conectores de causa y efecto tenemos, por ejemplo, por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que, así que, etcétera. ¿De acuerdo? Estos conectores se van a utilizar para distinguir por qué ha sucedido una cosa, ¿no? Por ejemplo, si usamos la palabra o el conector por tanto, ¿no? Hay, por ejemplo, María ha dejado el caño abierto. Por tanto, o por lo tanto, el agua se consumió, el agua del tanque se consumió. Entonces, hay una causa, ¿de acuerdo? Que por la cual el tanque, ¿de acuerdo? O tu cisterna se ha consumido, se ha secado. Y es que María dejó el caño abierto, ¿no? Entonces, hay una cosa que sucede antes y hay una consecuencia. Y se van a utilizar estos conectores, lo que ya hemos mencionado. ¿Bien? Después tenemos otra clase de conectores que son conectores de contraste. Se le llama conectores de contraste u oposición, ¿no? Estas cuales su función van a señalar relaciones de oposición o las van a comparar, ¿de acuerdo? Se van a oponer o se van a comparar. Y entre ellas tenemos los siguientes conectores. Pero, en cambio, sin embargo, no obstante, al contrario, sino, sino que, por el contrario, más bien, más, ¿no? Ese más que está aquí, tú lo visualizas, está sin tilde. Eso quiere decir que equivale a pero, ¿de acuerdo? No es un más de adverbio de cantidad, ¿de acuerdo? Esto es equivale a pero, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si decimos estudió, más no aprobó. Ese más se puede sustituir por pero, ¿de acuerdo? Estudió, pero no aprobó. Entonces, a eso nos referimos. ¿Sí? En tal caso, podemos utilizarlo como ejemplo para ver ese tipo de conexión, ¿no? Si decimos, eh, llegó temprano al colegio, mas no encontró al profesor de matemática, ¿no? Entonces, estamos usando un conector de contraste u oposición. En tal caso, sería de oposición, ¿no? Ese más. También tenemos otra clase de conector, ¿no? Tenemos los conectores de adición. Sabemos que adición es una palabra que adiciona, ¿no? Que suma. En tal caso, la función que va a conseguir este tipo de conector es que adhiere ideas o conceptos, ¿no? Suma, ¿no? Lanzamos dos ideas, pero que una va a adherirse a la otra, ¿no? Es necesario. Tenemos, por ejemplo, la palabra o el conector además, asimismo, aparte de ello, incluso, más aún, también, por otra parte, y ya que es un copulativo, ¿no? Y es un copulativo, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos un ejemplo aquí y decimos, María fue al mercado, ¿no? La primera idea, ¿ya? Y de ahí ponemos punto. También fue su padre a las 2 horas, ¿ya? Entonces, ese también es un conector que está adicionando algo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solo María ha ido al mercado, sino que su padre también, ¿de acuerdo? Ha hecho lo mismo, ha ido al mercado, pero 2 horas más adelante, ¿no? Pero 2 horas. Ese pero también es un tipo de conexión y es un contraste también, ¿no? Un contraste u oposición. Bueno, también tenemos los conectores, ¿de acuerdo? La clase de secuencia, ¿no? Secuencia.
¿Cuál es la función de este tipo de conector? Que indica una sucesión temporal, ¿no? Que nos van a indicar un tiempo determinado en la oración. Tenemos, por ejemplo, los conectores de antes, primero, ¿no? Puede ser segundo, tercero, cuarto, ¿no? Después, luego, más adelante, más tarde, posteriormente, a continuación, etcétera. ¿De acuerdo? En tal caso, podemos hacer o podemos expresarlo de la siguiente manera en el siguiente ejemplo, ¿no? Podemos tomar el conector después, ¿no? Después. Y el mismo ejemplo, ¿no? María fue al mercado después que su padre. Después que su padre. ¿No? Después que su padre vino del mercado. Ya en tal caso, este conector después está haciendo una sucesión temporal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que primero fue el padre y después fue María, ¿no? Entonces tenemos un conector de tipo de secuencia que va a indicar sucesión temporal, ¿no? Un espacio de tiempo. Bien, en tal caso, este cuadro te va a ayudar a ti para poder resolver los ejercicios de las tareas, ¿no? Y que tengas claro cuáles son las clases de conectores que existen, ¿no? Y qué es lo que van a añadir dentro de una oración. Si es verdad, no están todos aquí, pero solamente faltarían algunos. Tenemos que buscar el conector correcto para darle sentido correcto a la oración. Si no, vamos a tener problemas, alumnos. ¿De acuerdo? No vamos a dar el sentido apropiado y podemos distorsionar la oración. Tenemos que encontrar el conector, digamos, como su nombre lo dice, lógico, ¿no? Para que dé una oración o respuesta lógica. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios juntos y los vamos a desarrollar y los vamos a resolver, ¿ya? Como es el curso de razonamiento verbal, ¿ya? Yo siempre te he pedido que razones. Vas a razonar con la palabra. ¿Pero qué significa razonar? Vas a leer, vas a pensar y vas a analizar, ¿de acuerdo? Después de analizar, vas a tener que dar una respuesta lógica, ¿no? Pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, tenemos el primer enunciado. Pareciera que aquí son oraciones incompletas. Y de verdad son incompletas, ¿no? Porque les falta palabras, ¿no? En este caso le faltarían dos palabras o tres o cuatro. Depende de los conectores, ¿no? Pero vamos a tratar de encontrarle estos conectores y vamos a ponerlos en el lugar que le corresponde. Vamos primeramente a usar la intuición y después poco a poco lo vamos a resumir. Bien, tenemos aquí las posibles respuestas, ¿no? Vamos a leer el enunciado. Dice, los estudiantes salían por distintas puertas. Bien, hasta ahí ya va una oración, ¿de acuerdo? Ya va una idea. Te está diciendo que habían estudiantes que estaban saliendo por distintas puertas, ¿bien? Y tenemos también, por otro lado, que dice, los padres se aglomeraban en la escalera. Tenemos otra idea, ¿no? Los padres se aglomeraban en la escalera, ¿no? Y eso produce una consecuencia. ¿Qué produce? El caos era total, ¿de acuerdo? En tal caso, si nosotros empezamos a usar la intuición lógica, ¿ya? Y podemos reemplazar lo que dice aquí, podemos llegar a una respuesta rápidamente, pero lo vamos a definir, ¿ya? Para que pueda ver por qué se usa ese tipo de conector y no otro. Pero vamos a hacerlo de lado un poco más intuitivo, para ir del lado más lógico, ¿sí? Dice, los estudiantes salían por distintas puertas. Vamos por la alternativa A. Vamos a ver si puede entrar este tipo de conexión. Y de repente algunos pueden que sí y algunos que no. Los que no entran los vamos a descartar automáticamente para no perder tiempo, ¿sí? Dice, los estudiantes salían por distintas puertas. Podemos decir, por otro lado, los padres se aglomeraban en la escalera.
No obstante, el caos era total. ¿Tiene sentido esta oración? Si hablamos que los estudiantes salían por distintas puertas, por otro lado los padres se aglomeraban en la escalera, ¿no? Entonces, puede ser que haya una respuesta lógica, pero al final decimos, no obstante, el caos era total. No estamos contraponiendo algo, sino que estamos viendo cuál era la consecuencia por la cual el caos era total. Y por tal motivo no puede ser la alternativa A. Si nos vamos por la alternativa B, decimos, los estudiantes salían por distintas puertas, mientras que los padres se aglomeraban en la escalera. Enseguida el caos era total, ¿no? Entonces tampoco puede haber una relación, ¿sí? Vamos a la respuesta o alternativa C, ¿no? Los estudiantes salían por distintas puertas a pesar que los padres se aglomeraban en la escalera, ¿no? No, esto tampoco se puede dar, porque si los estudiantes salían por distintas puertas, ¿de acuerdo? Si los estudiantes salían por distintas puertas a pesar de que los padres se aglomeraban en la escalera, ¿no? Es decir, el caos era total. Tampoco hay una coherencia ahí. No puede existir una coherencia. Pero si nos fijamos en la alternativa D, fíjate, los estudiantes salían por distintas puertas. Entre tanto, los padres se aglomeraban en la escalera. En consecuencia, el caos era total. Ahí sí podemos ver una causa y efecto, ¿no? O sea, el caos era total porque ahí, ¿qué cosa? Una consecuencia, ¿no? Una causa. ¿De acuerdo? ¿Cuál era? Que los padres se aglomeraban en la escalera. Por lo tal motivo, los estudiantes salían por distintas puertas. Entonces, vamos a definir lo siguiente, ¿no? Fíjate, en el enunciado se menciona el acto de los estudiantes al salir. Hay un acto ahí. Por otro lado, el acto de los padres, ¿no? Por un lado salían los padres, por otro lado también los padres se aglomeraban, ¿no? La relación entre ambas ideas se da en paralelo. O sea, no te está diciendo que primero uno y después los otros. No, se dan al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Tanto los estudiantes que salían por distintas puertas y tanto los padres que se aglomeraban en la escalera. Esto se da paralelamente. El segundo enunciado, cuando dice que es la consecuencia de los actos anteriormente señalados. Por lo tanto, ya vamos a usar un conector consecutivo, ¿de acuerdo? O de consecuencia. Bien, ¿cuál sería el conector consecutivo entonces? Entre tanto y la palabra consecuencia, ¿no? Por eso vamos a definir y determinar que la respuesta sería la D. Y es lo más lógico, si tú lo lees, diríamos, ¿no? Los estudiantes salían por distintas puertas, entre tanto los padres se aglomeraban en la escalera. En consecuencia, el caos era total. Bien, vamos por el segundo ejercicio, que es la pregunta número 2. Dice, no tienen principios, valores, no tienen posiciones ideológicas. Son personas fáciles de ser manipuladas, ¿no? Vemos ahí que hay ideas sueltas que pueden ser unidas y que necesariamente para formar una oración tienen que ser unidas por conectores, ¿no? Para poder crear una coherencia. Vemos las alternativas y podemos deducir, ¿no? Que vemos ni, es decir, en la alternativa A. Y si nosotros decimos no tienen principios ni valores, ni no tienen posiciones ideológicas, hasta ahí esta descartamos, porque aquí ni siquiera tendría lógica decir ni no tienen posiciones ideológicas. Entonces vamos a descartar la letra A. Ahora decimos no tienen principios, si bien valores, ¿no? También habría algo ilógico ahí, porque si no tienen principios, tampoco tendrían valores, ¿no? Entonces, acá te está diciendo si pones la alternativa B, ya ni siquiera tenemos que ver las demás alternativas, porque decimos si no tienen principios, entonces si bien valores, ¿no? Una persona con valores jamás va a dejar de tener principios, ¿no? Tiene principios. Entonces, la alternativa A y B las descartamos automáticamente, no son. A ver, vamos con la C. No tienen principios. Es decir,
valores. Podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces no tienen posesiones ideológicas, ¿no? Entonces no tienen posesiones ideológicas. Y son personas fáciles de ser manipuladas. Podría ser, ¿no? Podría ser. Vamos con la alternativa de, dice, no tienen principios ni valores. Bueno, más o menos tiene sentido la oración. Además, no tienen posiciones ideológicas. Por eso son personas fáciles de ser manipuladas. Esto también podría ser, ¿no? Ahora vamos con la alternativa E. No tienen principios o valores o no tienen posiciones ideológicas. Entonces son personas fáciles de ser manipuladas. En este caso no podría haber, ¿de acuerdo? Este tipo de conexión, porque está dando una contraposición que se está contradiciendo, ¿no? No tienen principios o valores, o no tienen posiciones ideológicas. No se sabe qué es lo que tienen al final, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. En el enunciado inicial, el autor expresa la falta de principios, ¿no? En algunas personas. Luego señala los valores. En este enunciado, por tanto, se debe usar no necesariamente un conector copulativo, ¿no? Copulativo negativo que va a unir, que sería el, ¿de acuerdo? Ni, ¿de acuerdo? Ni. En el segundo enunciado, ¿de acuerdo? Se señala la falta de posiciones ideológicas. Entonces, va a haber una conexión, te está diciendo aquí copulativa negativa, ¿de acuerdo? En el segundo enunciado te está diciendo que qué es lo que falta, posiciones ideológicas, ¿no? Esta es otra característica de algunas personas, ¿no? Por tanto, se debe emplear un conector de adición. Entonces, aquí te está diciendo que va a ir un conector copulativo negativo y aquí te está diciendo que va a ir una adición. O sea, aquí estos dos se van a unir para adicionar lo siguiente, que no tienen posiciones ideológicas. Y el tercer enunciado resulta ser la consecuencia de estas tres, ¿de acuerdo? La consecuencia de lo propuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo más lógico? Si te estamos diciendo que aquí entra un conector copulativo negativo. Entonces, ¿cuáles son los conectores copulativos negativos? Es ni. Podría ser la A y la D. Pero como la A no tiene sentido, entonces vamos a irnos automáticamente por la D. Y sí tiene lógica si lo leemos y decimos, no tienen principios ni valores. Estamos copulando negativamente, ¿no? Además, estamos adicionando, ¿de acuerdo? No tienen posiciones ideológicas. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia? Por eso son personas fáciles de ser manipuladas. Bien, hemos hecho la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. Dice, talamos árboles de los bosques. Bueno, ahí hay una idea. Dice, también arrojamos basura no biodegradable a la calle. Otra idea. Estamos dañando el ecosistema. Otra idea. Y debemos educar a los niños para que no hagan lo mismo. Tenemos las siguientes alternativas, ¿no? Vemos que ahí hacen falta cuatro conectores, ¿de acuerdo? Cuatro conectores. Tenemos que ir poniendo cada uno e ir descartando los que lógicamente no dan sentido a esa oración, ¿no? Por ejemplo, la letra A o la alternativa A. Vamos a tratar de reemplazar y decimos, aunque talamos árboles de los bosques, ¿ya? No obstante también arrojamos basura no biodegradable a la calle, ¿no? Pues estamos dañando el ecosistema y debemos educar a los niños para que no hagan lo mismo. El tercer conector lógico no tiene sentido. No tiene sentido. Podemos decir, aunque talamos árboles, te estoy diciendo, ¿no? Aunque algunas veces talamos árboles, ¿no? No obstante, también arrojamos basura. Eso no quiere decir la consecuencia, ¿no? O sea, el hecho de que talemos árboles no te va a decir que vamos a botar basura también, ¿no? Entonces, ahí no hay una coherencia. Vamos a ir al punto, ¿no?
El enunciado nos señala la condición primero negativa de talar los árboles y contaminar las calles, ¿no? Dos hechos que deben ser unidos mediante conector copulativo. Acuérdate, copulativo, ¿sí? Luego señala el daño del ecosistema, para lo cual se debe usar un conector consecutivo. Muy bien. El último enunciado trata sobre educar a nuestros hijos para que no hagan lo mismo, ¿no? Para que no contaminen, lo cual resulta ser una consecuencia de lo anterior. O sea, si los hijos hacen lo mismo es porque los padres han hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Talando árboles, arrojando basura a la calle, ¿no? Para ello vamos a usar nuevamente un conector consecutivo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que copular y tenemos que poner un conector consecutivo. En tal caso, podría ser la respuesta D, ¿no? Que tenemos ahí los conectores sí e I copulativos, ¿no? Entonces, también va a ser una de consecuencia y por eso, ¿de acuerdo? Va a ser un conector consecutivo. Bien, en tal caso la respuesta sería la letra D, ¿no? Y vamos a reemplazarlo. Si talamos árboles de los bosques y también arrojamos basura no biodegradable a la calle, ¿ya? Entonces estamos dañando el ecosistema. Claro, hasta ahí tiene lógica. Por eso debemos educar a los niños para que no hagan lo mismo. Respuesta D. Vamos con la pregunta 4, ¿no? Que es la última. La lucha por la vida es áspera, ¿no? Debemos esforzarnos, sobrellevarla incluso con alegría. Bueno, aquí hay menos cantidad de conectores y podemos reemplazarlo fácilmente. A ver, sin ver la solución, ¿cuál crees tú que sería ahí la respuesta? Bien, la lucha por la vida es áspera, pero debemos esforzarnos por sobrellevarla incluso con alegría. Pues claro, puede ser. A ver si decimos, la lucha por la vida es áspera, hasta debemos esforzarnos. Bueno, ahí ya no hay sentido. Descartamos la B. C. La lucha por la vida es áspera y debemos esforzarnos a sobrellevarla incluso con alegría. ¿Ya? No tanto. Vamos a descartarlo también. Vamos por la D. La lucha por la vida es áspera, por ello debemos esforzarnos a sobrellevarla incluso con alegría. Puede ser, ¿no? Puede ser. Hasta ahí van por lo menos B y D. A ver, vamos con la E. La lucha por la vida es áspera. Sin embargo, debemos esforzarnos, ¿no? Ahí puede haber más lógica porque está diciendo que luchar por la vida es difícil, ¿no? Es difícil, pero sin embargo hay una consecuencia, ¿no? Hay una lucha, ¿no? Debemos esforzarnos. Entonces, más o menos ya sabes por dónde va el camino. Dice, la expresión plantea y nos exhorta o nos invita a poner nuestro esfuerzo en sobrellevar la vida a pesar de las dificultades. Te está diciendo que la vida es dura. A pesar de que sea dura, nosotros debemos sobrellevarla, siempre con alegría. El primer conector debe señalar oposición. ¿Por qué? ¿Por qué debe señalar oposición? Fíjate, porque la lucha por la vida, te diciendo, es áspera, es difícil. Después dice, debemos esforzarnos. Entonces, para poder hacer una conexión, debe haber una oposición, ¿de acuerdo? Para que se haga la vida mucho más fácil, para que se pueda sobrellevar. Entonces, el primer enunciado con el segundo deberían unirse con un conector que señala oposición. Debido a que la dura lucha no puede detenernos en la vida. Por eso, usamos el conector sin embargo. Ahora bien, esto supone dos fines: sobrellevarla e incluso disfrutarla, ¿no? Estamos diciendo que debemos sobrellevarla para también disfrutarla. Entonces vamos a utilizar otro tipo de conector que es una proposición para, que indica una finalidad. En tal caso, vamos a tener como resultado la respuesta E, ¿no? La lucha por la vida es áspera. Sin embargo, a pesar de que sea áspera, debemos esforzarnos, ¿no?
¿Para qué? Para sobrellevarla, incluso, te estoy diciendo, con alegría. Bien, en tal caso, esa sería la respuesta, la E. Bien, la tarea de alumnos vas a hacer lo siguiente. Vas a elegir la alternativa, ¿de acuerdo? Elija la alternativa que al insertarse en los espacios en blanco dé sentido coherente y preciso al texto. Bien, alumnos, esto yo lo voy a revisar en las tareas. Te está diciendo que dé un sentido coherente. Recuerda que puedes ir descartando cuando ya la oración no dé sentido. Esa alternativa, si no da sentido, descártala. Ya ni la pienses. ¿Ya? Entonces, vas a tener que dar una respuesta exacta. Te voy a dar proposiciones de ideas en una oración y vas a conectarlas, ¿ya? Para que pueda tener sentido la oración, ¿no? Dice, la precipitación, la negligencia lleva al logro de un objetivo. Estos exigen la mensura, la reflexión. Tenemos aquí las alternativas. Vamos reemplazando, ¿no? Por ejemplo, la A, supuestamente, a ver, aunque la precipitación y la negligencia llevan al logro de un objetivo, es, estos exigen, ahí ya pues mira, fíjate, ya no habría una, algo lógico, ¿no? Aunque la precipitación y la negligencia llevan al logro de un objetivo, es decir, estos exigen la mensura o la reflexión. Fíjate bien cuál de estas puede ser, ¿no? Entonces, si no lleva algo lógico, descártalo automáticamente, ¿no? Son cuatro. A ver, dos decimos, los juegos de combate a muerte en realidad virtual están clasificados según la edad del participante. Lo cierto es que hay control sobre su uso, las normas vigentes. Bien, así tenemos la tarea número 2 que tú tienes que completar. También tenemos la 3 y tenemos 4. Te estoy dejando 4 ejercicios que vas a tener que analizar y darle un sentido lógico con estos conectores. Bien, bien alumnos, les recuerdo que estas tareas van a ser reenviadas a su mismo correo diciendo si está bien o mal la alternativa. Bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.